Bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy, vamos a meternos de lleno con una serie de textos fascinantes sobre Simone Weil, una pensadora del siglo XX que, la verdad, su vida y su obra no te dejan igual. Tenemos acá Echar raíces, partes de la gravedad y la gracia, y también sus reflexiones sobre la atención. Exacto. Weil es una figura compleja, ¿viste? Filósofa, sí, pero también mística, activista, alguien que realmente vivió sus ideas hasta el final. La idea hoy es sacar de estas fuentes lo clave, ¿no? Lo que ella pensaba sobre las necesidades profundas del ser humano, eso que llamó desarraigo como el gran mal de nuestro tiempo, y bueno, el camino que propuso, a través de la atención. Un camino que, ojo, los textos ya nos dicen que no es para nada fácil. Bailey mira la dureza de la vida de frente, sin vueltas. En lo que escribe sobre la desgracia, el malheur, parece que va más allá del sufrimiento que todos conocemos. Es como algo que se te mete en el alma, te marca, ¿no? Como un peso que te aplasta. Totalmente. Ella diferencia el malheur del simple dolor. Es una aflicción que te desarraiga, te desconecta de vos mismo, del mundo. Y es interesante cómo, en Echar raíces, conecta esta vulnerabilidad tan humana con una crítica que sorprende bastante a la Revolución Francesa y su foco en los derechos. Sí, eso me picó la curiosidad en las lecturas. Dice que lo fundamental, lo que de verdad importa, no son los derechos, sino las obligaciones. Suena casi a contramano de todo lo que escuchamos hoy, ¿no? Radicalmente a contramano. Su argumento es que un derecho solo existe, digamos, si otro cumple con la obligación de respetarlo. O sea, el derecho a expresarte libremente no sirve de nada si no hay una obligación colectiva de permitirlo y escucharlo. Para Weil, las obligaciones hacia el otro ser humano son como eternas, universales. Los derechos son más bien inventos legales que cambian. Entonces, ¿cuál sería esa obligación primera, la más básica, que nace de que todos somos humanos? Respetar y sobre todo satisfacer las necesidades esenciales del alma del otro. Ella las pone al mismo nivel que las necesidades físicas: comer, abrigarse, descansar. Si el cuerpo necesita pan, el alma necesita otras cosas para no caer en una especie de muerte en vida. ¿Y qué clase de necesidades son esas? Los textos mencionan varias, a veces de una forma casi poética. Sí, y es increíble cómo las presenta muchas veces en pares, ¿viste? Como opuestos que necesitan equilibrio. Por ejemplo, la igualdad. Pero no igualdad de ser todos iguales, sino de reconocer el mismo respeto para cada persona sin importar nada más. Y acá Weil tira una idea que hoy nos haría levantar una ceja, ¿eh? Sugiere que la gente con poder debería tener estándares morales más altos y recibir castigos más duros si abusan de los que tienen menos. Uf, eso sí que es FUC, dinamita pura para la idea de igualdad ante la ley como la pensamos hoy. Pero te muestra hasta qué punto ella veía la responsabilidad pegada al poder. ¿Qué otros pares nombra? La libertad que la entiende como la chance real de elegir dentro de reglas claras, estables, junto con la obediencia. Pero ojo, no habla de agachar la cabeza ciegamente, sino de aceptar conscientemente reglas y autoridades que uno reconoce como legítimas. Ella creía que sin esa obediencia consentida, digamos, el alma también se enferma. Libertad y obediencia consentida. Cuesta un poco pensarlas juntas hoy. Cuesta, sí. También habla de la responsabilidad, esa necesidad de sentirse útil, de entender para qué haces tu trabajo, de tener iniciativa. Y la propiedad privada, pero no como juntar por juntar, sino la necesidad de tener tu espacio, tus herramientas, cosas que sean como una extensión tuya. Hasta el riesgo, pero controlado, para no aburrirse y aprender a manejar el miedo. Y sobre todo, la verdad. El alma tiene hambre de verdad, dice. Es fuerte pensar en estas necesidades del alma. Te hace preguntar si nuestra sociedad, tan enfocada en derechos individuales, en el consumo, realmente alimenta estas partes más hondas. Weil parece decir que sin esto, la fraternidad, la alegría de verdad, son imposibles. Exacto. Y la consecuencia directa de que no se satisfagan es lo que llama desarraigo, déracinement. Es un concepto central en Echar raíces.
Lo vio clarísimo en los obreros de su época, ¿viste? Alienados del trabajo, de la naturaleza, de la cultura, de su propia historia. Sentirse extranjero en tu propia tierra, dependiendo solo del sueldo. Describe el desempleo como desarraigo al cuadrado. Una doble desconexión, brutal. Y en los textos critica no solo las condiciones materiales, sino también una educación desconectada de la vida y una cultura de élite que no llega a la gente común. Me pregunto cuánto de eso sigue vigente. Esa sensación de no pertenecer, la cultura fragmentada, el laburo que no te llena. Resuela un montón. Well tenía una capacidad increíble para ir al fondo de los problemas. Señalaba, por ejemplo, cómo el desarraigo se contagia. Pueblos desarraigados tienden a desarraigar a otros. Lo vio en la Europa de entreguerras. Y era muy crítica con las soluciones superficiales, tanto de derecha como de izquierda, que a veces, seguían con el desarraigo de otras formas, buscando masas fáciles de manejar o una igualdad, pero en la precariedad. Incluso criticada a los sindicatos de su tiempo, porque, a veces, defendían más a los trabajadores que ya estaban bien que a los más vulnerables, como los jóvenes o los inmigrantes. Una mirada incómoda, pero súper honesta a cómo funciona el poder, incluso en los movimientos que supuestamente resisten. Sí, su honestidad intelectual era implacable. Veía esa tendencia humana a ignorar el sufrimiento ajeno, a acostumbrarnos al dolor del otro. Pero no se quedaba ahí, ¿eh? Los textos también exploran caminos para echar raíces, para reconstruir ese tejido vital. Aunque ella misma admitía que era muy difícil para alguien que ya estaba muy desarraigado. Ponía el foco más en las nuevas generaciones, ¿verdad? Hablaba de evitar ese shock psíquico del chico que pasa de ser alguien en la escuela a ser un número más en la fábrica. Correcto. Proponía transformar el trabajo para que hubiera una participación imaginativa, que el trabajador sintiera la empresa como algo suyo, sus fines, no solo ser un robot que hace tareas. Y una reforma educativa radical. Ahí es donde habla de acercar la alta cultura al pueblo, pero no haciéndola más simple o vulgar, sino encontrando la forma de expresar sus verdades profundas para que conecten con la vida, con el corazón, dice ella. Exacto. Usa esa imagen potentísima de las dos costureras. ¿La recordás? La madre embarazada que cose feliz pensando en su hijo y la prisionera que cose por miedo al castigo. Hacen lo mismo, pero por dentro hay un abismo. Ahí Weil resume todo el problema social. La conexión o la desconexión con un sentido vital, con algo que va más allá de la pura función. Una imagen que se te queda grabada, ¿sí? Te muestra que el arraigo no es solo tener un lugar, sino una conexión interna fuerte con lo que haces y vivís. Y esta idea tuvo eco después, ¿no? Mencionan a Manuel Sacristán. Sí, pensadores como Sacristán, acá en España, tomaron esta idea de Weil sobre el arraigo. Lo vieron no como un nacionalismo que excluye, Weil era súper crítica con eso, sino como esa necesidad humana básica de pertenecer a una comunidad viva, a una historia, a un paisaje, a tradiciones que te dan sustento al alma y permiten que crezcas como individuo. Es como la tierra fértil, material y espiritual que todos necesitamos. Entonces, si el desarraigo es la enfermedad por no atender las necesidades del alma y el arraigo es lo deseable, ¿cómo propone Weil cultivar eso o sanar el desarraigo? Los textos apuntan muy fuerte hacia la atención. Definitivamente. La atención es clave en su último pensamiento. Ella misma cuenta en sus textos autobiográficos una experiencia tremenda a los 14 años. Se sentía intelectualmente mediocre comparada con su hermano André, que era un genio matemático, y cayó en una desesperación profunda. Pero de esa crisis le vino una certeza, que cualquiera, sin importar sus talentos naturales, puede llegar a la verdad si la desea muchísimo y cultiva un continuo esfuerzo de atención. Es fascinante que no lo ligue a la inteligencia, sino al deseo y a la calidad de esa atención. Pero, ¿qué entiende ella por atención? Porque no parece ser la concentración forzada que asociamos con estudiar o trabajar, ¿o sí? No, para nada. En sus reflexiones, sobre todo las que le escribió al padre Perrin, pensando en cómo ayudar a estudiantes, la define de una manera muy especial. Dice que la atención es suspender el pensamiento, dejarlo disponible, vacío y penetrable al objeto. No es buscar algo activamente, sino esperar pasivamente, estar receptivo a la verdad que se revela,
sin meterle nuestros prejuicios o ganas. Suspender el pensamiento. Suena casi a meditación, ¿viste? A crear un vacío adentro para poder ver o escuchar algo nuevo. Es lo opuesto a nuestra cultura de opinar todo el tiempo y reaccionar al toque. Totalmente. Y lleva esta idea a conclusiones, asombrosas. Llega a decir, la atención absolutamente pura y sin mezcla es oración. Para Weil, el verdadero resultado de estudiar, ya sea geometría, latino, lo que sea, no es tanto el conocimiento que juntás, sino desarrollar esta capacidad de atención. Veía el esfuerzo intelectual honesto como un ejercicio espiritual, una forma de prepararse para recibir la verdad. Pensar en las matemáticas como entrenamiento para rezar. Es una visión que te da vuelta completamente el sentido de educarse y del esfuerzo intelectual. Y reconoce que es dificilísimo, ¿eh? Escribe que nuestra mente se resiste a la verdadera atención más violentamente de lo que la carne rechaza el cansancio. Hay un ego, un ruido adentro, que no se quiere callar, que no quiere esperar en ese vacío. Pero insiste, cada vez que prestas atención de verdad, se destruye algo del mal que hay en uno mismo. Entonces, esta atención pura, esta espera receptiva, es la puerta a lo que ella llama la gracia. ¿Cómo se conectan estos dos conceptos en lo que escribe? La gracia es para Weil esa fuerza sobrenatural, ese toque de amor gratuito que puede contrarrestar la gravedad. Usa gravedad como metáfora de las leyes casi físicas que mueven el alma cuando no está iluminada por la gracia. El egoísmo, la búsqueda de poder, la compensación, la venganza, la ley del más fuerte. La gravedad nos tira para abajo, nos vuelve mecánicos. La gracia nos eleva, mete lo imposible, lo milagroso, el perdón, el amor desinteresado. Y esta gracia, según Weil, no la podés fabricar ni merecer. Solo la recibes en el vacío que crea la atención desinteresada y compasiva. Es como si, al soltar nuestro yo, nuestros planes, nuestras exigencias, dejáramos un espacio para que actúe algo más grande, una receptividad total. Exactamente. Y encuentra una prueba de esto en la experiencia de la belleza. Para Weil, la belleza del mundo, la belleza del arte verdadero, no es un simple placer para los sentidos. Dice, lo bello es la prueba experimental de que la encarnación es posible. Ve la belleza como la tierna sonrisa de Cristo que nos llega a través de la materia, una señal de que lo trascendente toca nuestro mundo. El arte de verdad, ligado al trabajo y al amor, nos hace sensibles al tiempo, al espacio, a lo frágil. La poesía, por ejemplo, puede crear un tiempo nuevo, enseñándonos a mirar los pensamientos en vez de dejarnos llevar por ellos. Y afirma que la atención extrema es la facultad creadora, no solo para el artista, sino para cualquiera. Cultivar la atención en cualquier tarea, por más humilde que sea, desde escuchar música gregoriana que a ella le encantaba, hasta el trabajo repetitivo en la fábrica que ella misma vivió, se vuelve un camino para abrirse a esa dimensión de la gracia. Es ese el puente que nos tiende Weil entre la gravedad aplastante de ser humanos y la posibilidad siempre abierta de la gracia. Sin duda. Simone Weil nos pone de frente con la dureza de la realidad, pero también con una esperanza radical, anclada en lo más hondo del ser humano. Analizar estas fuentes nos recuerda lo urgente que es atender esas necesidades del alma que nuestro mundo muchas veces ignora, el peligro constante del desarraigo que nos vacía de sentido, y el poder transformador de cultivar una atención paciente, compasiva y expectante. Quizás la tarea más urgente hoy no sea solo buscar soluciones afuera, sino cultivar esa mirada atenta hacia nosotros mismos, hacia los demás, hacia la realidad, por más dolorosa que sea. Reconocer nuestra necesidad de arraigo, de conexión con sentido, y atrevernos a crear esos espacios de silencio y receptividad donde, según Weil, puede filtrarse algo inesperado, algo que no viene de nosotros. Te deja pensando. Si la atención es la única facultad que nos conecta directo con Dios, como ella sugería, ¿qué significaría tomarse en serio eso en cada momento del día, más allá de si uno tiene creencias religiosas o no? Una pregunta que resuena mucho después de meterse en sus textos, sí. Esto ha sido un análisis a fondo de las ideas de Simone Weil a partir del material que compartimos. Esperamos que esta charla haya ofrecido algunas claves y perspectivas valiosas. Gracias por acompañarnos en esta exploración.